Saludos y muchas bendiciones, familia. Que el amor de Dios, su paz y su bendición more en nuestros corazones hoy y todos los días. Y específicamente en esta mañana que la meditación nos impulsa, nos lleva a tener en consideración, no a tener en consideración, nos lleva a y nos acerca a la fe. A través de dos versículos que son muy conocidos para nosotros. Uno de ellos es: el justo por la fe vivirá. Y el otro es cuando los discípulos le piden al Señor: aumentanos la fe. En ambos casos vemos lo que es indispensable en la vida, lo que es necesario cuando tenemos por propósito una relación estable, una relación sincera y profunda con Dios. La fe es completamente necesaria para alcanzar ese nivel de seguridad, de certeza, aquella fuerza que nos ayuda a movernos, que nos ayuda a creer y que nos impulsa a hacer. De esa manera nos acercamos al texto hoy. Nos acercamos al texto para buscar en él aquello que nos es de beneficio a nuestras vidas. Leemos entonces el Evangelio y también haremos lectura de Habacuc, que nos ayuda a nosotros a acercarnos a Dios de una manera muy particular, que se hace palpable, se hace visible a nosotros en el Evangelio cuando los discípulos le piden a Jesús que les aumente la fe. Leemos el Evangelio Habacuc, perdón. Leemos Habacuc, el profeta menor, y lee de esta manera. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y el pleito y la contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra aquel que leyere en ella. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará.
He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y el evangelio de la mañana de hoy, el evangelio de Lucas, el capítulo 17, los versos del 1 al 10. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Más le fuere que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti, diciendo: me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que yo haya comido y bebido? Después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que hicimos, lo que debimos hacer, hicimos. Y este es el evangelio del Señor. Alabanzas a ti, oh Dios. Dos lecturas que nos llevan a nosotros a ver la intención del leccionario de hoy, que nos ofrece estas dos lecturas, que para mí son incomparables. Reflejan la verdad del ser humano. Hay unas lecturas alternas que también ofrecen dos diferentes lecturas de Lamentaciones y el Salmo que no hemos leído, en donde esas 5 lecturas, si las hacemos para hacer una meditación de la necesidad del ser humano, de la presencia de Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta cómo fluye a borbotones la humanidad, la necesidad de Dios en nuestra vida, y cómo se ve la vulnerabilidad del ser humano reflejada en el texto bíblico, y cómo entonces podemos apreciar la intervención de un Dios misericordioso y compasivo en medio de nuestra fragilidad, en medio de nuestra necesidad. Cómo actúa un Dios de amor y de bendición en medio de las necesidades crasas que nosotros atravesamos y en las que buscamos nosotros encontrarnos. Las lecturas sirven de un espejo, son un reflejo fiel y exacto de nuestra situación, tanto espiritual como comunitaria. Esto se evidencia, familia, en la angustia y en el clamor y en la necesidad de ayuda para superar los eventos que nosotros sufrimos. Además, provoca una desesperación cuando la respuesta al lamento es silencio. Y se siente que uno es ignorado. Y uno siente que la oración de clamor y de angustia a Dios como que no pasa del techo. Y esa es la situación que nos trae
el profeta Habacuc una profunda necesidad de ser escuchado, de que alguien atienda su clamor porque está padeciendo injusticias y su alma se entristece. De verdad que no sé por cuál se entristece más, si por la injusticia que ve o porque su oración no es escuchada. Entonces podríamos decir que se magnifica la injusticia que ve y lo que sufre su alma porque su oración no es contestada. Así que la intensidad de las preguntas de Habacuc están muy llegadas a lo que podría ser el clamor de nosotros en este día. Hoy mismo, 5 de octubre del 2025. ¿Hasta cuándo, oh Dios, te tendré que clamar y no me oirás? ¿Cuánto más tendré que darte voces a causa de lo que me está sucediendo? Y no me escuchas, no me salvas, no me prestas atención. Paráfrasis de la primera pregunta de Habacuc. ¿Por qué me haces sufrir esto? ¿Por qué me haces experimentar la injusticia y la iniquidad que veo en la comunidad? La intolerancia que hay entre los seres humanos y cómo despreciamos a aquellos que no son igual a mí. Hay pleito, hay discusión y la justicia sale torcida. No hay respeto por la ley y eso hace que se debilite. Y los juicios no son de acuerdo a la verdad que debe de ser y no hacen justicia. El injusto acecha al justo y le demanda al justo. Cualquier cosa parecida a lo que sufrimos hoy no es mera coincidencia. Es la corrosión social, familiar y religiosa que se ha incrementado, olvidando cuál es la voluntad de Dios en el panorama de nosotros como seres humanos. Se nos ha olvidado la misericordia, la compasión y la inclusión en nuestro diario vivir, en la familia, en el trabajo y en la iglesia, que entonces nuestro corazón, nuestro espíritu está en una tremenda agonía. Está como el ciervo que brama por agua en el desierto. Estamos buscando justicia, buscando que se haga un bienestar que atraiga paz, consuelo y esperanza a la vida de cada uno de nosotros. Por eso este clamor es tan cierto, por eso este clamor es tan intenso y profundo, porque Habacuc está derramando su intimidad espiritual frente a la presencia de Dios, frente a Dios. Abre su boca y habla su espíritu. Y la verdad es que Dios no se es ciego, Dios no es sordo, Dios no es inmóvil. Dios ve, Dios escucha, Dios se mueve, actúa. Eso es lo que lo hace Dios, que siente nuestra misericordia y siente nuestra compasión. Y la respuesta que Dios le brinda a Habacuc es con la misma intensidad que Habacuc le clama a Dios. Y le dice, mantente alerta a tu alrededor y verás mi obra de una manera que no creerás. A través de una manera inesperada. La petición del profeta para justicia y dignidad es atendida desde el trono de la gracia y misericordia de Dios, y Dios hace sonar su trompeta, hace sonar su voz y le contesta. Sin embargo, hay dos salvedades enormes
Hay dos pilares en esta contestación de Jehová a la petición del profeta y le dice, aunque tardare, espérala porque sin duda vendrá y no será con tardanza. Y la segunda, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Una mirada alrededor nuestro nos sitúa en una situación similar a Habacuc. Y de nuestro espíritu debe de brotar un clamor de necesidad y de ayuda divina en nuestras vidas. Porque lo que sufrimos y lo que atravesamos y la opresión sistemática que estamos sufriendo hace que nuestro espíritu agonice. Y solamente podemos mirar al cielo, arriba, y clamar y esperar a que la obra del Señor se culmine. Porque los problemas familiares, la violencia institucional, la indiferencia entre la sociedad y las necesidades básicas del ser humano nos llevan a sentirnos inseguros y vulnerables. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos empuja. Y les digo que nos empuja al lugar idóneo, nos empuja al lugar perfecto, nos empuja a buscar de la gracia y de la misericordia de Dios en nuestras vidas. No todo está perdido y la iglesia todavía está vibrante y la iglesia todavía predica el evangelio y la iglesia todavía habla de justicia, pero no son todas las iglesias que están hablando de esto en este preciso momento. Hablarán de la prosperidad, hablarán de otras cosas. Pero hablar de justicia en medio de nuestros sufrimientos y de nuestro clamor es hacer la iglesia vibrar en medio de una sociedad que se ciega, que prefiere taparse los ojos, taparse los oídos y la boca y estar en un status quo. Pero gloria a Dios que Dios no es de esa manera. Dios tiene sus ojos abiertos, sus oídos abiertos y abre su boca para dar su juicio y determinar su gracia, su bendición y su ayuda para todos aquellos que hoy le miran con esperanza, para que todos aquellos que buscan consuelo puedan recibir el consuelo del Señor y no quedarse divagando. Habacuc recibió su consuelo. Y le dijo que la justicia se iba a hacer y la justicia se logró. Y le dijo que el justo por su fe vivirá. Y la fe es un regalo que hemos recibido de Dios para que podamos nosotros sostenernos, para que creamos y podamos nosotros hacer. La exhortación a la paciencia que sale de la boca de Dios, Habacuc, y hoy, por ende, hoy a nosotros, es la espera de la intervención divina. Y no nosotros hacer alocadamente y tomar la justicia por nuestras manos, cuando la justicia le pertenece a Dios y sus juicios son sabios y son misericordiosos y son justos. Por eso es que debemos de confiar y esperar a que la acción de Dios ocurra a nuestro alrededor y mientras nosotros miramos a nuestro alrededor para ver cómo esa obra se está encarnando hoy día en medio de nosotros. Dios afirma que a quienes Él considera justos y confían únicamente en Él, descansando completamente en sus promesas, culminará Él su propósito, aun cuando todo alrededor nuestro parezca imposible ante la perspectiva humana. Aunque la perspectiva humana diga que no hay solución y no hay esperanza, Dios dice, hay solución y hay esperanza, porque Él es el Dios justo, el Dios de los juicios, el Dios de la misericordia y el Dios de la compasión, el que restaura almas y corazones y el que reinicia nuestras vidas una vez más. Y a eso es a lo que está llamando Jehová, el Dios de los ejércitos, a su profeta Habacuc, a tener confianza en su obra
Y así es como vamos nosotros poco a poco meneando este asunto y desembocamos entonces en la conversación de Jesús con sus apóstoles. Cuando Jesús le dice, cuando sus discípulos le dijeron, aumentanos la fe. Y estos asuntos que nos unen en la mañana de hoy están en esos primeros 5 versículos, que a través de unos dichos Jesús establece el fundamento e inicia dejando saber claramente que es imposible que no vengan tropiezos. Y eso sale de la boca de Jesús. Es imposible que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. El otro dicho le dice que es mejor que se ate a una piedra de molino al cuello y que se le arroje al mar. Y nos llama a nosotros a la reconciliación y al perdón. Si tu hermano viniera 7 veces al día y te dice, me arrepiento, estamos llamados a perdonar. Por esa razón, entonces es que los discípulos le dicen, aumentanos la fe, porque ciertamente esto que tú estás pidiendo es muy difícil de realizar. Aumentanos la fe. Y esto se evidencia, ¿verdad?, en el texto, en el evangelio de hoy, en los dichos. Para nosotros empezar a afinar y a ver cómo están nuestras relaciones con los demás y cómo está nuestra obediencia a Dios. Los apóstoles podrían pensar que para lograr más hay que tener más, que para hacer más se necesita más. Y Jesús entonces, con paciencia, con amor, con esta ternura que lo caracteriza a Él cuando está tratando con sus apóstoles y de la manera en que también trata con nosotros en nuestro diario vivir, le dice, y esto es mi paráfrasis, si tu fe es poca, no hay problema. Si tu fe es pequeña, tampoco hay problema. Si solo tienes una fe como la semilla de mostaza, eso es todo lo que tú necesitas. Cierro la paráfrasis. La fe no es una comodidad, como podría ser esta silla en donde yo estoy sentado, que nos concede, tampoco es una moneda que nos agencia un intercambio para poder perdonar o para poder aguardar la voluntad de Dios. Tampoco es la fe un intercambio, un quid pro quo. Tú me das esto, tú me das más fe, pues yo puedo perdonar. Tú me das más amor, pues yo puedo amar. No. La fe es una relación coram Deo. La fe es una relación cara a cara con Dios. Una relación de confianza. Una relación de certeza. Porque la fe para esperar la justicia y para perdonar al prójimo, que es lo que nos está enseñando, lo que nos está pidiendo Jesús, proviene del mismo Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser justos con nuestro prójimo y cómo nosotros podemos perdonar y amar al prójimo? Sino que a través
de la fe. La fe de cada uno es la misma. Mi fe no es diferente a la suya. La suya no es diferente a la de su hermano o la de su familia. No, no, no. Todos gozamos de una sola fe. Un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe y un solo Santo Espíritu. La fe que nosotros gozamos es la misma. Todos gozamos de la plenitud de Dios Todopoderoso en un grano de mostaza como medida de fe. Todos recibimos, vamos a decirlo de esta manera, todos recibimos un granito de mostaza. Y como les dije antes, si esa es nuestra fe, si esa es la fe que nos ha dado Dios, entonces tenemos todo lo necesario para poder hacer la voluntad de Dios y para poder esperar en certeza y en confianza a que su juicio determine nuestra petición. Solo hay que permanecer fiel en esa palabra, en esa fe de Dios Todopoderoso. Y así como le dijo a Habacuc, también nos dice a nosotros: espera y permanece alerta a tu alrededor y verás mi justicia. Hay que estar alertas. Hay que escuchar la palabra del Señor, porque la fe viene por el escuchar y el escuchar la palabra del Señor. Y hoy el Señor nos dice que esperemos, que Él va a hacer justicia. Y nos dice que estemos alerta a lo que sucede a nuestro alrededor para ver su obra. Así que tanto el profeta Habacuc como Jesús nos invitan a fundamentarnos en la fe. No se trata de una fe para perdonar o para realizar cosas, sino de una fe que cree, de una fe que busca una relación íntima y profunda con Dios, una fe que confía en la palabra y en la obra de Dios, en su misericordia y en su justicia. La fe entonces no está amarrada, familia, no está amarrada a las circunstancias de la vida. La fe no divaga según las situaciones que vemos a nuestro alrededor. Tampoco está atada a la disposición material. La fe fluye, la fe se mueve, el Espíritu de Dios va y viene como place y hace la voluntad de Dios y actúa en nosotros buscando y dándonos nuestro beneficio. La fe opera a pesar de lo que sucede en nuestro interior y en el exterior nuestro. La fe opera en nosotros cuando hay alegría y gozo, y la fe opera en nosotros cuando hay angustia y dolor e injusticia en nuestro corazón. La fe es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Si Dios está presente, si Dios está contigo, entonces la fe también te acompaña. Por lo tanto, todo aquel que tiene fe, todo le es posible, sin importar la magnitud o la intensidad de la situación, porque es Dios quien actúa en cada uno de nosotros. Y esa es la clase de relación que nos lleva, una vez más, de nuevo a Habacuc. Porque en esta conversación de Habacuc con Dios y Dios le contesta, hay una oración que es el capítulo 3 de Habacuc, en donde hay una confesión de alabanza y de adoración, en donde hay una oración de confesión de la grandeza y de la autoridad de Dios en nuestras vidas. Y hay que leerla. Yo le invito a que lea el profeta y se adentre en esa oración. Porque aquí vamos a tocar solamente lo último. Porque estamos hablando de una fe que opera en nosotros, de una
fe que añade a nuestra relación, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, la presencia y el amor de Dios en nosotros. Y esa es la clase de relación que nos lleva a confesar la confesión de oración de Habacuc y que nos brinda entonces tanto lo que es el temor y el respeto y la obediencia a Dios, como lo es el amor y la alegría que brinda su presencia en medio de las dificultades y que nos hace confesar de la siguiente manera, como confiesa Habacuc. Y esta es su confesión. Aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no hayan ovejas ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor. Me alegré en Dios, en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fuerza. Da a mis pies ligereza de gacela y me hace caminar por las alturas. Esto es la esperanza viva de alguien que clama por justicia, que no depende de la injusticia que hay alrededor o de las necesidades que tiene el ser humano, sino que ubica su fe y su esperanza en la acción de fidelidad de Dios, que ha prometido extender su mano para transformar nuestras vidas, para fortalecer nuestra fe y para darnos a nosotros confianza, esperanza, abrigo y vida nueva. Y la acción de Dios no depende si yo soy bueno o no soy bueno. La acción de Dios no depende si hay justicia o injusticia en la sociedad. La acción de Dios es gracia. Es un amor sin igual. Es su amor operando en nosotros indiferentemente de nuestra situación. La fe no está atada y no depende de la circunstancia. La fe solamente depende porque es Dios mismo. Depende de Dios porque la fe es Dios. Y ahí Él obra en beneficio de nuestra alma abatida y de nuestros corazones angustiados por la injusticia que tenemos que sufrir y por las vicisitudes que tenemos que atravesar y por los sinsabores que llegan a nuestra vida sin ser invitados o sin ser provocados, porque los inconvenientes llegan y llegan por otros o por otras. Mi fe actúa y puede cambiar y operar y transformar la vida de otra persona, pero las acciones de otras personas también transforman mi fe y pueden ayudar a fortalecerla o pueden debilitar nuestra fe. Y hay que tener entonces, por eso dice Jesús, y hay de aquel por quienes vienen estos tropiezos. Y a ese le sería mejor que se le atase una piedra de molino al cuello y se echare al mar. La justicia de Dios, su amor, su verdad, está presente y la extiende día a día para cada uno de nosotros. Dios afirma los montes. Dios endereza las sendas, hace nuevas todas las cosas, llena todo en todos sus hijos y sus hijas. Hoy el Evangelio nos llama a nosotros a tener fe en Dios. Jesús nos llama a tener fe en su Padre, que es nuestro Padre. Jehová, Yahweh, Dios de los ejércitos. Nos invita hoy a escuchar su palabra, a escuchar su voluntad
como algo vivo y eficaz que transforma y renueva nuestros corazones de aquellos que viven según la fe del Señor. El Evangelio hoy nos invita a continuar la vida a la luz de la voluntad y del amor de Dios. Nos llama a amar, a perdonar, a hacer las cosas que nos impulsa la fe, el Espíritu de Dios en nuestros corazones. La vida de fe avanza a pesar de las circunstancias que nos rodean. La fe no se asombra por la grandeza de un árbol. La fe no se asombra por la profundidad de un océano. Tampoco se impresiona por el peso de una piedra, menos se impresiona por la adversidad o la situación que podemos estar atravesando. Sino que la fe es para reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas, aún o incluso cuando se manifiesta un grano de mostaza, porque el justo por su fe vivirá. Un grano de mostaza es lo que necesitamos de fe para vivir según la fe que nos regala Dios, para vivir en justicia. De esa manera, continuemos nuestra vida ubicados frente a Dios. Continuemos nuestra vida escuchando su palabra. Continuemos nuestra vida esperando que la justicia del Señor florezca en nuestras vidas. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestras mentes y corazones hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les llene de fe, Dios les llene de esperanza, Dios sea para usted su luz y su salvación, Dios sea para usted su roca firme, que le acompañe hoy y todos los días de su vida y que le añada bendición y alegría a su corazón. Recuerde que nos reunimos todos los domingos a las 10:30 en el 1100 de Lock Shores Road en Maudlin, Carolina del Sur, y a las 1:30 en 2600 del Wade Hampton Boulevard en Greenville, Carolina del Sur. 2 lugares, una sola iglesia, en donde el amor y la presencia de Dios es nuestro rumbo, donde el amor y la presencia de Dios es nuestra fortaleza y nuestro baluarte. Les esperamos. Bendiciones.